Yo les decía que ya se cumplió una década de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Es uno de los episodios más complicados, indignantes y dolorosos que existen en nuestro país, sin duda alguna. Hasta la fecha, pues las investigaciones continúan y sigue y continúa también la exigencia para pues dar respuesta a esto que ocurrió justamente un día como hoy, pero de hace 10 años. Vamos a platicar esta mañana y en verdad agradecemos a Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena y sobreviviente del caso Yotzinapa, allá en Iguala Guerrero, que podamos platicar con él esta mañana. Manuel, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el espacio. Gracias, Manuel, por tomarnos la llamada. Actualmente diputado federal por Morena, Manuel, sobreviviente del caso Ayotzinapa, un tema obviamente muy, pero muy importante. Y para ti como sobreviviente, Manuel, ¿qué significan o qué han significado estos 10 años, ¿no? Después de esta desaparición de 43 estudiantes allá en Ayotzinapa. Pues mira, son años duros de indignación, de lucha, de no ver una respuesta, eh, de ver que la investigación no da el resultado que esperamos, que es saber qué pasó con nuestros compañeros, saber la verdad, por muy dura que esta sea, por muy dolorosa que sea. Se tienen ciertos avances, se han tomado a personas implicadas en el caso, presas en el proceso, incluidos militares, Murillo Karam está en la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Se identificó a 2 compañeros más, a los restos de 2 compañeros más, se aceptó que la verdad histórica no era más que una mentira y que en efecto fue un crimen de Estado, pero no se sabe qué pasó con nuestros compañeros exactamente. Claro. Esa es la gran deuda todavía. Una deuda todavía. Manuel, ¿cómo lograste sobrevivir a eso? Bueno, muchos de los que sobrevivimos lo hicimos primero porque pues los compañeros inicialmente no se sometieron a los policías. O sea, hubo quienes se sometieron a los policías confiando en que se los iban a llevar a la cárcel máximo y que máximo les iban a dar una golpiza allá. Y así los subieron a las patrullas. Otros no se dejaron someter en ese momento y por lo tanto no se los llevaron en las patrullas. Y los que sobrevivimos después a los balazos, a los ataques, pues fue porque o no nos alcanzó una bala, porque nos cubrimos, porque corrimos, porque nos refugiamos en casa, en puentes, en terrenos baldíos, en el monte. En mi Ujú, caso fue en la clínica Cristina, acompañando o llevando a un herido muy grave. ujú. Y bueno, ahí nos encerró el ejército más tarde, pero pues algo nos salvó ahí y el ejército se fue y bueno, corrimos inmediatamente después de eso. Ujú. Me imagino, debieron ser horas de mucha angustia, de mucho terror. ¿Cómo calificas esos momentos, Manuel? Ahora a 10 años viéndolo ya a una década pues de que pasó, ¿cómo te sentiste en esos momentos? Pues no, es que a ver, fue terrible, era pues saber que te estaban tirando balazos, saber que mataron a 2 compañeros a unos minutos atrás, que tú corriste, pero saber que 2 de tus amigos quedaban ahí tirados y pues pensar que te iba a pasar exactamente lo mismo, porque por un lado pues sabíamos que la agresión de los policías pues había sido fuerte en las primeras horas, pero pues ya ver al ejército ahí, ver a otras personas, ver disparos, pues Ujú, sí no sabíamos ni qué hacer. Éramos muchos los que corríamos para un lado y para otro, tocaban puertas de casas, algunas personas pues obviamente no querían abrir, otras pues yo agradezco muchísimo a esa gente que tuvo la valentía de abrir sus casas y refugiar a muchos de mis compañeros que corrían. Imagínate lo que significó para esa gente ponerse en riesgo también. Fue terrible.
Ujú, ok, sabemos, Manuel, hubo 21 sobrevivientes, ¿no? De esos acontecimientos, de esos hechos. Tú fuiste uno de ellos. ¿Qué pasó contigo después de este episodio? ¿Cómo continuaste tu vida? ¿Cómo continuaste? No sé si tuviste que salir, por ejemplo, de esa ciudad, irte a vivir a otro lugar, si fuiste amenazado. Cuéntanos. Sí, mira, primero pues tuvimos que encabezar la lucha por nuestros compañeros. Yo fui vocero del movimiento, me utilicé un seudónimo, el de Omar, durante años para evitar los riesgos, porque en efecto había amenazas, te llamaban por teléfono que le bajaras, los medios nos tachaban de que éramos narcos, de que estábamos involucrados, de que por nuestra culpa, ¿sabes? Había muchas cosas ahí y pues yo acompañé a las familias hasta el 2016, 17, casi 18, Ujú. pero me vine a estudiar Derecho a la Ciudad de México porque pues ya no pude continuar la carrera allá, el riesgo era demasiado. Entonces estudié Derecho acá y me titulé en la licenciatura en Derecho, soy abogado, posteriormente participé en la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes en el 2021 y bueno, me hice diputado federal en ese año, me invitaron a Mario Delgado y Citlali Hernández, yo les dije que sin problema ocupaba este espacio siempre y cuando no me condicionaran a seguir hablando del caso y en efecto así fue, yo sigo hablando, sigo denunciando, es mi lucha, Ujú, pues es mi causa al final de cuentas y ujú, otra vez ahora soy diputado federal reelecto. ujú, ok. En qué momento sientes, Manuel, porque además pues ya que eres abogado, ya que tienes conocimiento de cómo se hacen las investigaciones, ¿en qué momento consideras el tema se estancó en cuanto a las investigaciones? Bueno, se estancó desde el principio, desde que formularon la verdad histórica, esa versión a modo, porque lo que buscaban era darle una salida política y mediática al asunto. Es decir, cuando Peña Nieto vio que su popularidad caía en picada, cuando vieron que las manifestaciones eran muchísimas por todo el país, que estudiantes tanto de universidades públicas como privadas se manifestaban, cuando en las embajadas de muchos países en el exterior, la gente, los mexicanos en el exterior salían y se manifestaban, pues lo que tenían que hacer era un control de daños. Y la verdad histórica pues fue parte de eso. Entonces, desde entonces se manipularon muchos archivos, expedientes, se extraviaron videos, las bitácoras de policías, de militares, etcétera, pues fueron alteradas. Y eso pues se demuestra en las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y ya pues con el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de reiniciar la investigación y más con la sentencia del noveno Tribunal Colegiado de Tamaulipas de junio de 2017, Ujú, pues había que rehacerlo todo de nuevo. Pero eso dio oportunidad también a que muchos salieran libres gracias a esa sentencia. ujú. Entonces, pues, ¿qué te digo? Primero por la verdad histórica, luego por la sentencia del noveno Tribunal Colegiado de Tamaulipas y pues reiniciar todo en un caso tan grande a años de distancia es mucho, muy complicado. Ujú. Es muy complicado y de seguro, Manuel, va a ser todo un reto para el próximo gobierno de nuestro país. Va a ser un reto esto también. Un reto enorme, yo creo que hay que replantear la investigación, Ujú, hay que, no hay que despreciar la coadyuvancia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo interdisciplinario y la ONU misma tienen mucho que aportar y no tenemos que despreciar eso, pero sí al mismo tiempo tenemos que conformar un equipo muy fuerte, muy bien preparado, mexicano, para que se haga cargo de esta investigación, pero no solo por un sexenio, tiene que ser un equipo transseccional, porque temas como estos, ya lo vimos, la experiencia lo demuestra, son 10 años, no se terminan de investigar en 6 años, ujú. y ¿Qué menos deja, movidos por solo un presidente, o sea, tenemos que hacer algo más.
¿Qué deja como aprendizaje este caso, Manuel? ¿Qué esfuerzos se deben de reunir para que no vuelva a repetirse el caso Ayotzinapa? Pues primero el mismo Estado tiene que adquirir experiencia en investigación. La mayor experiencia que tiene el Estado mexicano y sus instituciones impartidoras de justicia e investigadoras es en propiciar la impunidad, en encubrir, en manipular, en crear versiones a modo. Entonces hay que empezar a hacer algo ahí. Y repito, replantear la estrategia de investigación. Destinar recursos también para las dependencias, no solo de investigación y impartidoras de justicia, sino también para las, las que se dedican a, ¿cómo se llama? A la impartición de justicia, nos decías, ¿no? No, también al acompañamiento a víctimas. Ah, sí, acompañamiento, claro. Sí, todo eso. ¿Ha cambiado tu percepción, ya repitiendo, pues, como diputado federal en torno a las estructuras, pues, de los distintos poderes? ¿Ha cambiado tu percepción? Pues no, o sea, yo entiendo que mi único cambio sería, yo ya sabía, en aquel tiempo, 2014, había periodistas que me preguntaban, oye, ¿quieren la renuncia de Peña Nieto? Y yo decía, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿de qué nos sirve que renuncie? Se van a poner a otro. Y ahora, mi perspectiva es la siguiente, con este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo lo quiero mucho y lo respeto, apoyo el proyecto de la Cuarta Transformación, pero la enseñanza es que no basta la voluntad política para resolver casos tan importantes como el de Ayotzinapa. Es decir, que podemos cambiar al presidente, podemos cambiar a las cabezas de las instituciones, pero si el aparato burocrático del Estado, de las instituciones todas, sigue las viejas inercias propiciando la impunidad, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que modificar eso también entonces. Muy bien. Manuel, por último, yo te preguntaría ya de manera más personal, si tuvieras que elegir algún recuerdo con el que te quedas o te has quedado, pues, de tus compañeros que desafortunadamente desaparecieron, ¿cuál sería? Pues el recuerdo de mis compañeros trabajando en el campo, con nosotros, cultivando las tierras, yendo a sus clases, preparándonos. Yo era el presidente del Comité de Orientación Política e Ideológica. Tenía a mi cargo 20 activistas que en febrero de 2015 se convertirían en miembros del Comité Estudiantil y estábamos preparándolos para ser dirigentes estudiantiles. O sea, eso es lo que yo recuerdo y de lo cual me hubiera gustado continuar siempre, porque pues en eso estábamos. Muy bien. Algo que quisieras decirle ya por último, ahora sí, Manuel, a nuestra audiencia acá en Sonora, algún mensaje en torno justamente a estos 10 años, pues, a esta década de estos ataques. Pues el agradecimiento por la solidaridad mostrada. También en aquellos lados anduvieron compañeros sobrevivientes en universidades y en otros lados impartiendo conferencias y sus testimonios. Y mucha gente fue solidaria con nosotros. Fue gracias a esa solidaridad que el movimiento se mantuvo hasta el día de hoy, y sin esa solidaridad no estaríamos hablando. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena y sobreviviente del caso Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Muchas gracias por esta conversación que esta mañana nos permitiste tener contigo para poder compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias, hasta luego.